Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más con el misionero José Bueno para que no te engañen. Así mismo es, mi gente, por aquí estamos como de costumbre. Bueno, no como de costumbre, yo sé que he estado un poquito perdido, pero Dios es el que tiene el control, ¿verdad que sí? Pero estamos por aquí de nuevo, como siempre, ustedes saben a qué es que Dios me ha llamado. Mi ministerio es para que no lo engañen. Le insto para que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, y así usted salga de ese problema, porque hay muchos engañadores. Jesucristo lo dijo claro. Cuídense de los falsos profetas que van a venir a ustedes con ropa o vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Gloria a Dios. Así es que por eso es que nosotros nos hemos parado en la brecha a favor de usted para que no lo engañen. Gloria a Dios. El principal engaño que le tiene la religión a usted es que dice que nosotros nacemos siendo hijos de Dios, y lamentablemente, si hubiese sido así, ¿para qué murió Jesucristo? Gloria al nombre de Jesús. Bueno, pues hoy le voy a hablar de un tema bien caliente, gloria a Dios. Vamos a estar haciendo la diferencia entre bautismo y dedicación. El bautismo es por el asunto de que usted y yo tenemos que morir a la naturaleza en la cual nacemos, y la presentación de los niños es que los padres los llevan al templo después de destetarlo para presentárselo al Señor y ponérselo en sus manos para que el Señor los guarde en su vida sobre la tierra. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a entrar en materia. Gloria a Dios. La presentación de los niños, le voy a leer un poquito más completo lo que pude escribir. Es una práctica común en muchas iglesias cristianas, y a pesar de ello es posible que aún hoy algunos se pregunten si esto es algo que deberían hacer o no los padres de familia en la iglesia local, o sea, una costumbre en la iglesia. Pero antes de responder esta pregunta es necesario que definamos qué es la presentación o dedicación de niños. La presentación de niños es una respuesta pública de los padres ante el compromiso al que Dios ya les ha llamado, donde manifiestan una clara comprensión de su rol o de su deber, de su obligación de discipular o enseñar a los niños, con ayuda del Espíritu Santo, orando que él o ella llegue a conocer, a amar y a seguir a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca de la dedicación de los niños? La presentación de niños no es una ordenanza bíblica, es decir, no dice nada, ¿verdad que no? No existe ningún pasaje que obligue a los padres a hacerlo, pero por eso la he definido anteriormente como una respuesta deseada de los padres. O sea, usted y yo queremos que nuestros hijos pues que le vaya bien, y pues ¿qué más podemos hacer que enseñarle a Dios? O sea, enseñarlos a que amen a Dios. El sistema te dice que es haciendo dinero y que es llevándolo a la universidad. No estamos en contra de los estudios, pero nada en la vida vale si Dios no está como fundamento. Gloria al nombre del Señor. Sigo. Comúnmente se han presentado dos casos como el fundamento bíblico para esta ceremonia. O sea, se fijan, eso se sigue porque hubieron dos casos. Vamos a estar hablando de ellos próximamente. Dice, Ana presentó a Samuel y María presentó a Jesús. Estos son dos casos especiales, gloria a Dios. Y no le estamos diciendo a usted que no los lleve. Lleve los niños. Cuando nazcan,
que bueno, ya la gente ya no se sabe si las mujeres guardan riesgo, no se sabe, el mundo está pata para arriba, por así decirlo. Bueno, pero María llevó a Jesús después que lo destetó y después que cumpliera el tiempo de la purificación, porque la mujer cuando daba a luz los primeros 40 días, o sea, en el riesgo, se consideraba inmunda. Gloria al nombre del Señor. Pues vamos a dar detalle de esto. En Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículo 19 leemos, dice: temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecerle sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que te parezca, le respondió Elcana, su marido. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron el niño a Elí. El Señor se acuerda. Señor, ¿se acuerda de mí?, le dijo Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí adoraron al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a explicarle un poquito la historia. Ana era una mujer estéril, ya de una edad que se consideraba estéril, y ella no daba a luz. Elí era un hombre, era un sumo sacerdote que estaba en Silo, donde ellos venían a adorar cada año. Un día Ana, usted puede leerlo en el capítulo 1 empezando, un día Ana viene al templo, al altar, y derrama su alma delante del Señor, como debemos de nosotros de hacerlo, de derramar nuestra alma delante del Señor, porque esa es la única forma de que nuestras peticiones sean respondidas. Gloria a Dios. Ella se postra delante del Señor y este hombre, Elí, el sumo sacerdote, ella estaba tan entregada en cuerpo y alma y espíritu al Señor, derramando su alma, que Elí consideró que ella estaba borracha, ebria. Y aquí cuando ella llega al templo, ella viene y le dice: Señor, ¿se acuerda de mí? Yo soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor, pidiéndole al Señor que me diera este niño. Y Él concedió la petición de mi corazón. Ahí está, llevando el niño cuando lo destetó. ¿Entiende? El niño a presentarlo, no a bautizarlo. Recuérdense que le estamos haciendo la diferencia entre el bautismo y la presentación del niño. Bueno, ¿por qué ella hizo eso? Como le dije anterior, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11, dice la Biblia: e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te digna mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová
todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Ya eso de la navaja es otro caso, pero ella le está cumpliendo la promesa que le hizo el Señor de que si le daba un hijo, pues se lo llevaba y se lo presentaba, se lo llevaba al templo. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver quién, el otro caso de presentar el niño. Vamos a ver María. Bueno, esa sí es una figura caliente en la Biblia, ¿verdad que sí? Una figura famosa, gloria a Dios. En Lucas capítulo 2, versículo 22 dice, al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño Jesús, como está escrito en la ley del Señor. Eso era un mandato en el Antiguo Testamento. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Eso era en el tiempo de la ley. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. ¿Quién era que estaban ahí? Los padres del niño, María y José, con el esposo, que yo no sé. El padre Luis Toro le enseña a ustedes que María di que es virgen. Pero eso es otro tema, anyway. Y ya, usted me entiende, luego más adelante también el niño cumple los 12 años y andaba con su marido también, con ella. Pero eso es otro tema, como le dije. Y Simeón los bendijo y dijo a su madre, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Caída y levantamiento, o sea, para tropiezo. Porque hay problemas, le vamos a explicar todo eso. Y para hacer señal de contradicción, Jesús, el niño. Y una espada traspasará aún tu propia alma. Recuérdese que le estaba hablando con María. A fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Gloria a Dios. Bueno, aquí están los dos casos. Ok. Pues entonces vamos a ver aquí ya Jesús, después que comienza su ministerio, está ya ejerciendo su ministerio público. Dice en Marcos capítulo 10, versículo 13, dice, cierto día algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. ¿Para qué fue que lo llevó? Para que los tocara y los bendijera, no para que le echara agua. Eso no se usa, eso nada más se lo enseñan a usted que no lee la Biblia. Por eso se caracterizan los que creen en estas cosas, porque no leen la Biblia. Me perdonan por ser un poquito claro, pero tengo que decírselo para que usted se anime, para que usted deje de estarse dejando engañar. Todo el que cree en el Padre Luis Toro se caracteriza porque no lee la Biblia. Todo el que cree en no comer carne en Semana Santa se caracteriza porque no lee la Biblia y todas esas cosas. Dice, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Ahí está. Hay condiciones
para entrar en el reino de los cielos, no como le enseña el toro a usted que todos nacemos siendo hijos de Dios, ¿sabe? Entonces, sí, ¿y el infierno para qué existe? ¿Para qué murió Jesús? Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Gloria al nombre del Señor. Bien, pues entonces vamos a entrar en materia más profunda ahora. Vamos a ir a Mateo capítulo 2, versículo 13. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo haría. Le dijo Juan, yo soy el que necesita que tú me bautices. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe de hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo muy amado, en quien me da gran gozo. Esto sí se lo tengo que explicar bien detenido para que usted lo pueda procesar, para que usted salga de ese letargo que usted lo tienen, para que usted deje de estar soñando con la luna, para que usted deje de estarle ladrando a la luna. Se lo voy a explicar para que usted entienda. Pues póngale atención que se lo voy a explicar bien explicadito. Dice, Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Recuérdese que cuando María lo destetó, lo llevó al templo a los 40 días, ¿verdad? Lo llevó al templo. Pero aquí él vino, porque Jesús se bautizó a los 30 años, como manda la Biblia. Mire cómo dice. Vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Vino, no fue que María lo llevó, ¿entiendes? Porque ya era un hombre de 30 años. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, dice Juan. Entonces, ¿por qué tú vienes a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque así tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Todo lo que Dios exige. A usted que anda por ahí, esos millones y millones y millones de gente que andan por ahí creyendo que son bautizados, lamentablemente ustedes no están ni cerca de la verdad. A ustedes le tiraron una gotita de agua y lamentablemente eso no sirve para nada. Ya mismo le explico por qué es que hay que bautizarse. Sigue diciendo, Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios dice. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Entonces mire cómo sigue. Después del bautismo, oiga bien, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua del río Jordán, los cielos se abrieron. ¿Qué quiere decir eso? Eso es profundo, se lo voy a explicar más luego, no me quiero salir del tema. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como forma de paloma. Recuerde que Jesús vino representándonos a nosotros, a hacer todo lo que nosotros teníamos que hacer e ir a la cruz, porque eso era lo que nosotros merecíamos, ser condenados. ¿Usted me entiende? Ser mandado al infierno. Jesús viene y hace todas estas cosas para que tú y yo podamos entonces reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio de Él en la cruz de Calvario. Porque nosotros los hombres, después de Adán, todos somos pecadores y no hay ni uno bueno. Entonces, como Adán fue creado en pura santidad,
Entonces tenía que ser un hombre santo que pagara por el pecado, que pagara que pagara esa culpa, y no había nadie. Entonces el mismo Dios se hace hombre en el vientre de María y va a la cruz y paga por nosotros, y por eso tú y yo heredamos la vida eterna. Por eso tú y yo tenemos acceso a entrar en el trono de la gracia. ¿Entiendes? Eso es algo muy profundo y algo muy, bueno, es imprescindible. Entonces, mire cómo dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Ese hombre que estaba ahí, Jesús, no tenía el Espíritu Santo, porque Jesús está ahí yendo a bautizarse como humano, como nacemos usted y yo, que nacemos con el espíritu del enemigo, porque usted y yo nacemos siendo hijos del enemigo. Después que sale del agua, ¿qué es lo que dice? Mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, después que sale del agua. ¿Entiende? Entonces, mire cuál es el secreto, cuál es el problema con el bautismo como lo manda la Biblia, sepultados dentro del agua. Mire cómo dice la Biblia. Le voy a decir ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por cuál razón es que tenemos que bautizarnos de cuerpo completo? Vamos a decirle ahora mismo. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia. En Romanos, en el capítulo 6, dice, se lo voy a empezar desde el principio para que usted lo pueda asimilar más fácil. Mire, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, si nosotros hemos muerto al pecado, nosotros no practicamos el pecado. Somos todos pecadores, pero no lo practicamos el pecado, ¿verdad? Y dice, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que le estoy hablando. De ver ahora. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. La naturaleza pecaminosa que usted y yo nacemos, pues tenemos que ir a bautizarnos, sepultarla por completo dentro del agua. Es un símbolo de arrepentimiento y es un símbolo de muerte a la naturaleza caída a la que usted y yo nacemos. La Biblia habla muy claro que según en Adán todo muere, en Cristo seremos vivificados. ¿Entiende? Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios que estamos destituidos de la gloria de Dios, y por medio del sacrificio de Jesucristo, entonces es que usted y yo nos reconciliamos con el Señor. Mire cómo dice, porque somos sepultados juntamente con él. Esa naturaleza caída tenemos que matarla, tenemos que sepultarla. Es igualmente cuando usted va a llevar un muerto al cementerio, que tiene que enterrarlo. Pues así mismo nosotros tenemos que crucificar esta carne y enterrar esta carne, la vida pecaminosa. Por eso es que usted ve que hay dos tipos de gente: el que practica el pecado, el que vive en el pecado, y el que seguimos siendo pecadores, pero no practicamos el pecado. ¿Me entiende? Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Entiende? Por eso es que usted que le dicen que se ha bautizado con las 2 goteritas de agua que le echaron en la iglesia, pues por eso es que usted tiene que seguir haciendo lo mismo.
Porque que usted tiene el hombre de pecado, está vivo. Le voy a hacer una pregunta. Usted lee la Biblia, usted ora, usted ayuna, usted pasa tiempo con Dios, usted medita en la palabra. Si usted no hace estas cosas, pues usted no puede alimentar el hombre interior. Usted no puede alimentar la nueva criatura. Por eso es que usted vive en la vieja criatura, en la vida pecaminosa, en la naturaleza pecaminosa, y usted tiene que volverlo a hacer. Porque usted va a pedirle perdón a un hombre, o sea, a confesarle su pecado a un hombre, que eso no tiene ningún derecho. La Biblia habla de la confesión de los pecados, pero es públicamente a Dios. Porque Jesucristo dijo que el que se avergonzare de él delante de los hombres, pues él se avergonzará. El que lo negare aquí en la tierra, pues él lo negará allí en el cielo. Pero el que lo confiese públicamente, pues él lo confesará públicamente delante del Padre y de los santos ángeles. ¿Entiende? Pero no es que usted se confiese con un padre, con un cura, con un sacerdote. No, es que usted confiese públicamente, que usted no se avergüence de ser cristiano, de usted servirle al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Entonces dice, a fin de que usted y yo andemos en vida nueva. Es que usted y yo no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos. Y entonces, ¿quiénes son los que hacen el bien? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son los hijos de Satanás? ¿Para qué existe el infierno si todos somos hijos de Dios? Tiene que haber una diferencia. Es una diferencia clara que tiene que haber. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3. Bueno, mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 3. Dice, había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado como maestro. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Respondió Jesús y le dijo, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Al menos que nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, escuche bien, que estas son cosas muy, muy importantes para que usted la aprenda. Escuche bien. Nicodemo le está diciendo que él ha venido como maestro. Y Jesús le dijo, te aseguro, te digo la verdad, que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahí Jesús está aceptando que Él es el maestro, que Él vino a enseñarnos. Por eso fue que Jesús vino como humano a enseñarnos todo lo que nosotros tenemos que hacer como humano. ¿Entiende? Pero Jesucristo es Dios y vino siendo Dios también. Ese es el problema fuerte que tiene la palabra. Por eso fue que la Biblia dice que he aquí que yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 48. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Escuche. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. O sea, que queda claramente establecido que Jesús vino como maestro. Entonces, a Jesús lo llevaron después de destetarlo, o sea, después de la purificación, después del riesgo, lo llevaron a presentarlo al templo. Y aquí él vino solo y se bautizó como leímos. O sea que
Eso es algo que usted debe de tomarlo. Eso usted se caracteriza que hasta que usted no se bautice, como dice la palabra, como manda la palabra de Dios, pues usted va a tener que seguir haciendo lo mismo y usted nunca va a ver el cambio en su vida. En la próxima le vamos a enseñar para qué es el evangelio, el bautismo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y continuamos. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal Millones para Cristo.